Estudiantes, ¿cómo están? Servidor Juan Antonio, nuevamente tratando de entregarles otro poquito de lo que es el material de prepa abierta. Chile desde 1931, Juan Manuel Balmaceda en 1891, Arturo Alessandri en 1924 y Esteban Montero en 1932. Ellos fueron derrocados por golpes de Estado. Quiere decir que desde 1931 desde 1831 hasta 1932, 100 años, solamente hubo tres movimientos de golpes de Estado en Chile. Más adelante, ya en el 64 y en el 70, se instala un gobierno de corte demócrata cristiano que impulsa un profundo programa de reformas para el país, denominados Revolución en Libertad. Y este gobierno que se instala lo encabeza el presidente Eduardo Frei Montalva. Lleva una reforma agraria, aumenta el ciclo obligatorio de educación a 8 años. Esto es, yo creo, equivalentes en México, no equivalía a terminar la primaria. En esa época ya finalmente estaría en la equivalencia de terminar la primaria en México. Y bueno, decreta que el Estado debe tener participación en las empresas dedicadas a la explotación del cobre. Posteriormente vemos que, que viene en 1970 Salvador Allende Gossens. Esta fecha y este nombre supongo me gustan para preguntas de examen. Chequenlo, repásenlo bien. Gossens en 1970, porque creo yo que pueda venir. Les insisto, yo no los conozco, no conozco las guías. Pienso que pudieran venir. Luego entonces, dice, la figura de Allende es muy importante en la historia política de América Latina, pues fue el primer presidente marxista que accedió al poder mediante el voto y no a través de una revolución. Ahora bien, Allende, siendo marxista, defiende la idea del socialismo, continúa con las políticas de su antecesor, con las políticas de Montero, y entonces nacionaliza toda la empresa de cobre. eh, Congela algunos precios, incluso ahí de bienes y servicios. eh, Profundiza la reforma agraria, y esto obviamente pues aumenta la resistencia de las clases medias y altas, debido a que pues obviamente se afectan intereses económicos ahí. Aún así, debido a esto, o conjunto con esto, existía igual mucha inflación. No se pudo detener la inflación con estas medidas, y el gobierno gastaba mucho más que de lo que ingresaba. El tema de la inflación, bueno, habría que checarlo desde muchos aspectos, y habría que estudiarlo, entenderlo un poquito más para comprender de qué manera afectaba esta situación. Luego, el 11 de septiembre de 1973, con apoyo de Estados Unidos, se efectúa un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas efectúan un golpe de Estado e instalan un gobierno militar al mando de Augusto Pinochet. Recordemos, Augusto Pinochet en época reciente fue acusado, fue procesado incluso por varios delitos. No quedó muy bien parado después de su ejercicio, y bueno, tuvo muchos problemas legales hasta su muerte, que fue, no recuerdo bien fechas, cuestión de nuevamente investigar. Duró 17 años en el poder. Augusto Pinochet busca eliminar toda posición de manera violenta. Eh, Admirador de Francisco Franco, bueno, traía las mismas ideas, y su intención, su modo de operar era represión.
¿sí? Fue parte de un grupo que se llamaban los Chicago Boys. Era un grupo de parte de su gabinete, parte de su equipo de trabajo, que estudiaron en la Universidad de Chicago. Aquí les había yo mencionado lo que era el terrorismo de Estado. En esta parte de Chile es donde viene el concepto, ¿sí? Nos comenta también nuestro material que para la unidad 4 de este módulo lo estaremos estudiando más a fondo el concepto. Sin embargo, pues es buena intención, es buena idea comenzar pues a abundar un poco sobre él. Bueno, los descontentos sociales, pues ya como hemos visto, se dan de manera violenta, de manera pacífica. Aunque la dictadura intenta liquidar de toda forma la oposición política, pues nunca deja de existir. Ya habíamos comentado que incluso la sociedad, aunque pareciera no manifestarse o no rebelarse, finalmente se manifiesta de muchas formas. Entonces, el arzobispo Silva, que era Raúl Silva Enríquez, que era miembro de un sector progresista de la Iglesia Católica. El sector progresista, ¿qué significa? Habíamos dicho que el progreso no siempre significa para bienestar, aunque teóricamente pues eso es lo que se busca. Simplemente es un cambio, es ir más allá y es buscar novedades. El sector progresista de la Iglesia Católica, en este caso Raúl Silva Enríquez, perteneciente a ese sector, a ese grupo, funda el Comité Pro Paz y posteriormente la Vicaría de la Solidaridad. De acuerdo a Wikipedia, la Vicaría de la Solidaridad lo que hace es brindar apoyo y ayuda a víctimas. Mm, Asuntos, nuevamente, internarnos más. Y por lo pronto, pues nos podemos quedar con los dos nombres, la Vicaría de la Solidaridad, que desciende del Comité Pro Paz. Luego, a partir de ahí, por alrededor de 1983, la Confederación de Trabajadores del Cobre, eh, eh, unida con otros grupos de oposición política, organizan una primera protesta nacional. De esa protesta nacional siguen diversas movilizaciones y continúan hasta 1986. En este año, en 1986, un grupo armado, el Frente Político Manuel Rodríguez, realiza un atentado que casi termina con la vida de Pinochet. La presión social hizo que en octubre de 1988 y mediados del 89 se realizaran plebiscitos y referéndums. Nuevamente, plebiscitos y referéndums. Hay que actualizarnos sobre las definiciones y entender los conceptos, ¿sí? Para reformar la Constitución. Recordemos que la Constitución había estado reformada ya antes a efectos de beneficiar al gobierno, a los gobernantes más que todo. En este referéndum, en estos plebiscitos, en el de 1988, eh, este lo pierde Augusto Pinochet e intenta entonces dar un golpe de estado, dice nuestro material, un autogolpe de estado. Quiere decir que si él era el gobernante, pues no se puede atacar a sí mismo. Sin embargo, quiere atacar el sistema, quiere atacar los resultados de este referéndum, de este plebiscito, porque los quiere desconocer. Sin embargo, pues no lo consigue. Eh, Más adelante, en 1990, a consecuencia de este plebiscito, de este referéndum que no le resulta favorable, entrega el poder al primer presidente civil después de la dictadura, el democristiano Patricio Aylwin Azócar. Pinochet sigue siendo comandante en jefe del ejército hasta el 98 y posteriormente se retira. Dice aquí que
De acuerdo a la Constitución, aún le correspondía el cargo de senador vitalicio. Lo ejerció muy ligeramente, 3, 4 meses después de que se retira del cargo del comandante de las Fuerzas Armadas, meramente por no dejar y meramente transicional nada más. En tanto se quitaba los focos de encima y podía retirarse con más tranquilidad sin hacer tanto ruido. Se considera que esta transición de Chile del sistema autoritario hacia el sistema democrático ha sido una de las más exitosas. Se cree o se considera pues que esto se debe a la alianza de partidos. Aquí hablamos coaliciones. Coaliciones son muy sonadas en México en los últimos periodos de elecciones. Se habla mucho de coaliciones, se habla mucho de concertaciones. Esto fue lo que tuvo Chile en su momento y se cree que esto es una parte benéfica. Aquí en México, en mi opinión personal, siempre he criticado las coaliciones. Parece que a Chile le funcionó. Eh, de alguna manera, supongo que esto le da pluralidad al asunto. Eh, bueno, no sabría yo bien cómo explicarlo, pero esa es la idea que nos trata de transmitir nuestro material. Ahora bien, después nos dice apoyar de esta forma, apoyados por los partidos Demócrata Cristiano, Partidos por la Democracia, Partido Radical Socialdemócrata y Partido Socialista, los demócratas cristianos obtuvieron 2 presidencias consecutivas con Patricio Aylwin de 1990 a 1994 y Eduardo Frei Ruiz-Tagle de 1994 al 2000. En las siguientes elecciones presidenciales eligió para gobernar a los socialistas Richardo Lagos del 2000 al 2006 y Michelle Bachelet de 2006 a 2010. Todas estas fechas posiblemente posiblemente vengan por ahí en el tema. Lo bueno es que los exámenes son de confusión múltiple, así que supongo que estarán un poco más relajados, a forma de que el mismo examen nos podría dar una orientación ya viendo fechas, la que nos va pareciendo más lógica. Quienes llegaron al poder apoyados por todos los partidos de la concertación. Finalmente tenían candidatos, sí los había, y esos candidatos estaban apoyados por todos los partidos, estaban en común acuerdo, entonces quien ganara no iba a tener el mayor problema. Una situación en México que se ha criticado, lo vemos ahora, eh, desde el sexenio de Vicente Fox, si mal no recuerdo, teníamos un partido que estaba durante muchos años, se habló de 70 años, era un partido tricolor, después vino un blanco y azul. Hoy tenemos a un color que no recuerdo qué color es, pero bueno, es un partido. Y hubo muchas críticas. Dicen que las personas votaron por ese partido debido a la desesperación, debido al descontento, debido a que están aburridos de que ya no hay nada nuevo y se espera mucho de eso. Otros dicen que bueno, es un cambio favorable y creen que sí va a haber una mejora. ¿Por qué viene este comentario? Bueno, porque nuestro material nos dice, estos movimientos pendulares son naturales en toda la democracia, puesto que presentan la diversidad de formas de pensar de una sociedad y reflejan los cambios en el estado de ánimo de los ciudadanos. La alternancia en el poder es aceptable en tanto no existan rupturas de orden constitucional. ¿A qué viene este comentario relacionado con el anterior que les hacía yo? Bueno, si bien es cierto que dicen que la gente está harta, que ya no quieren más de lo mismo,
aquí nos lo expresa de otras palabras y nos dice, reflejan los cambios en el estado de ánimo de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que finalmente los ciudadanos están buscando alternativas. Luego, estos movimientos pendulares son naturales en toda democracia. ¿Por qué le llaman movimiento pendular? Porque un párrafo anterior nos explica que están los de izquierda en el poder, luego los de derecha, luego los de, perdón, luego los de centro, luego los de derecha, y así, no necesariamente en ese orden, tampoco de regreso en el mismo orden, pero finalmente están izquierdas, derechas, centros, otra vez centros, otra vez derechas, otra vez izquierdas, etcétera. Entonces, bueno, por eso es que le llama el movimiento pendular. Lean su material, entiéndanlo, más o menos trato de medio despejar algunos conceptos que pudiera haber confusos. Recuerden, yo estoy con ustedes también aprendiendo, también estudiando, muchas cosas de estas son nuevas para mí, pero sin embargo creo yo que entre todos podemos aprender, entre todos podemos enseñar. Y la finalidad de esto es que compartamos lo poco que alcancemos a captar, lo poco que alcancemos a comprender, para que entre todos podamos aumentar nuestro conocimiento. Tengan excelente día, nos vemos en la siguiente entrega.